Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Hola, muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a este su programa Rojo Oscuro. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Estará con nosotros el doctor Jorge Yunda. Él es candidato a la alcaldía de Quito y nos vamos a conversar de todo un poquito, ¿no? Vamos a conocer las propuestas, su vida personal, qué es lo que acontece en estos momentos y cómo van llevando la campaña en este tiempo, ¿no? ¿Qué dirá también el Tribunal Contencioso Electoral en algunas decisiones que están pendientes? Los procesos que han vivido esta alcaldía actual desde que Jorge Yunda salió. Y bueno, primero darle la bienvenida a Jorge y decirte la primera pregunta, ¿quién es Jorge Yunda? Hola Priscila, buenas tardes a todos, gracias a los amigos de Hoja de Ruta y al programa Rojo Obscuro. Es realmente un gusto poder tener estos espacios en donde yo creo que si estás de candidato, al menos la gente pueda ir conociéndote, puedan ir, yo siempre digo, no sé cómo a veces se puede tener empatía o antipatía sin conocer a una persona. Y en la política ocurre mucho y muy frecuentemente que no te conocen y te tienen antipatía por el mero hecho de haber sido un candidato, de haber estado en una función pública. Creo que hay que seguir conversando. ¿Quién es Jorge Yunda? Pues soy un ciudadano común y corriente. Yo migré muy niño a esta ciudad capital. Soy chagra, chagra. No nací en Quito, aunque estaba revisando la historia. Quito está fundada el 28 de agosto, pues ahí en donde yo nací, en la provincia de Chimborazo. Entonces, capaz que soy más quiteño que los que nacieron acá, porque después le mandan al asentamiento a Sebastián de Benalcázar un 6 de diciembre. Pues eso dice la historia, ¿no? Vine muy pequeño con un padre artesano, una madre artesana, como esas familias de provincia y esas familias de origen humilde, buscando mejores días a la gran ciudad. Nos afincamos en San Roque, ahí estudié, pertenezco a la primera familia, a la primera, diríamos, generación de mi familia que pude tener acceso a aulas universitarias. He trabajado aquí, hemos hecho aquí muchas actividades emprendedoras, de empresariales, y luego el trajinal político, creo que ya la ciudadanía conoce, no soy de larga data un militante político, sino un nuevo y a veces un nuevo, pero con mucha inocencia que me ha ocurrido lo que me ha ocurrido. Unos, ¿qué será? Unos 4 años por ahí estoy en el tema de la política, pero que sigo con fuerza. Para la política debe ser entendida de esa manera, ¿no? De trabajar por el bien de los demás. Bueno, señalan que Jorge Yunda es carismático, que llega mucho a la gente, que fue un alcalde tal vez de barrio, de pueblo, y que hasta ahora, ¿no? Muchos de ellos siguen respaldando, se ha visto mucho en redes sociales. Mencionábamos antes de entrar al programa el tema de Zairo, que fueron en fiestas de Quito a dar una cantadita por ahí por las fiestas de Quito, y el boli, que también le hemos visto. ¿Estas campañas funcionan realmente? Mira, yo no hago las cosas con premeditación o con cálculo político. Yo estaba alejado totalmente de los temas electorales desde que me votan de la alcaldía de Quito. 13 concejales levantan la mano y como necesitaban 14 votos, le hicieron sentar a una señora que no era concejala. Esa es la verdad. Y muchos dirán, pero está exagerando. No, sí, eran 13 concejales y necesitaban 14. Hicieron sentar a una señora que no era concejala y con ella completaron el número 14. ¿Y por qué digo esto? Porque el concejal principal, el que tenía que estar ahí sentado, estaba hospitalizado.
que en paz descanse, después, meses después falleció, el concejal Mario Granda, pero así juntaron los 14 votos y cesaron mis funciones, que yo las gané en la urna, que me gané en la líder electoral, derroté a 17 candidatos. Entonces, yo después de eso estuve alejado totalmente a dedicarme a mi empresa, que he estado siempre dedicado a mis actividades empresariales. Y luego pasan algunos meses en donde comienzan la gente a invitarme a jugar vóley a los barrios. Y yo voy con una camiseta que dice Loromero, porque aquí siempre si pones ya Jorge Yunda, dice estás en campaña. Entonces digo, voy con una camiseta de Loromero y digo, ¿qué número de lista no existe? El 13, me pongo el número 13. Entonces digo, para que no se piense que estoy haciendo proselitismo o algo. Y son los barrios, las microeconomías de esas canchitas en donde tienes una tienda, tienes una señora que hace asados, que hace caucara, que vende maduros y se dinamiza esa economía ahí. Y por eso es que prácticamente he estado yendo a jugar 3, 4 veces a la semana. Entonces, para mí es un honor primero irme a relacionarme con ese pueblo, ¿no? Que me cuentan sus necesidades y me cuentan sus soluciones. Y ahí hablamos con dirigentes, hablamos con jóvenes, con adultos mayores, y luego terminamos en un boli. Entonces, ¿por qué voy a jugar boli? Porque siempre he jugado boli, ¿no? ¿Y por qué toco la guitarra? Porque siempre he tocado la guitarra. Ese, digamos, es la respuesta a tu inquietud. Y si de eso se dicen que es carismático, pues yo no trato de caerle bien a todo el mundo, soy auténtico, soy como soy, con la función pública o sin la función pública. Y si es que eso, digamos, tiene una reciprocidad de la gente, pues Dios le pague. Yo quiero entrar un poquito, ya un poco a los problemas legales que han suscitado durante, primero cuando fue alcalde de Quito. Hicieron muchas cosas, si bien es cierto, no dejaron que se termine el periodo a la alcaldía y salió un poco manchado al inicio, podríamos decir, ¿no? Yo creo que también se involucra muchos temas a la familia y que eso también ha sido perjudicial y que yo creo que ya mismo van a comenzar a hacer los ataques que siempre se hacen en los temas legales para la campaña sucia que siempre ha existido a nivel nacional. ¿Qué pasa con su hijo? ¿Qué pasa con el municipio? ¿Qué pasa con lo que le han involucrado supuestamente en el tema de las pruebas COVID, que la fiscalía anuncia que estarían involucrados su familia, que estaría usted y que también están varias científicas como Linda Guamán y otras personas y que eso fue lo que estalló para que Jorge Yunda lo tachen, entre comillas, como corrupto, como que tiene que irse de la alcaldía y salió de ese puesto? Bueno, gracias Priscila por la pregunta. Creo que parte de hacer un ejercicio de campaña es hacerla con la verdad, ¿no? Y creo que en los temas, por ejemplo, de lo que tú decías, muchas cosas se han dicho, se han denunciado, y el tiempo ha sido mi mejor aliado. El tiempo ha sido mi mejor aliado. Mira que yo ando inclusive a llevar el informe con el que me votaron. Esta es la fiel copia del informe con el que me votaron. Y un día me puse a leer, pues porque digo, voy a leer a ver por qué me han votado, ¿no? Dentro de las causales de la ley para votarte. A mí no me votaron ni por coimas, ni por sobornos, ni por venta de puestos. Como mediáticamente se lo planteó, ¿no? No se lo decía así, pero daban a entender que había algún tema de corrupción que dejaba en el halo de las personas. Tú sabes que a veces ciertos medios de información presentan una noticia linda, que es verdad, presentan otra noticia linda, que es verdad, meten una noticia falsa que no es verdad y luego rematan con una que sí es verdad. Entonces al televidente le termina convenciendo que las cuatro son verdades. Y esa es una estrategia que algunos medios lamentablemente lo siguen haciendo, pero afortunadamente en la época digital ya no es fácil mentir. Ya la gente contrasta, googlea, la gente ve otras fuentes de información, la gente puede acceder a otras plataformas, como este programa, por ejemplo, ¿no? Este programa es un programa que se transmite por internet y la gente podrá sacar sus propias conclusiones. Entonces me pongo a leer este informe con el que me votan y resulta que justamente ellos dicen que en materia de corrupción o en materia
de manejo de fondos públicos, nunca encontraron nada, ni encontrarán. Pero a reglón seguido, en el mismo informe, dice que me votan por no haber dado una sesión en forma presencial en plena pandemia, cuando el Consejo de Participación Ciudadana había prohibido por escrito que no se hagan sesiones presenciales porque había un virus, porque estábamos en pandemia, porque nos habíamos pasado luchando para salvar vidas, evitando las aglomeraciones, tomando medidas, haciendo cosas, y me sacan porque dicen que no he dado esa sesión en forma presencial. Buscaron La letra chiquita, ¿no? La letra menuda, además infundada, y aquí te dejo, Priscila, copia de este informe para que lo reproduzcas en diferentes medios, y eso es la gran verdad por la que me votan. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las pruebas PCR? Ocurre que un 26 de mayo del año 2020, un señor periodista lanza una nota al aire en Teleamazonas, el señor Yepes. Al mediodía lanza una nota que dice que las pruebas tendrían algunas irregularidades, que tendrían algunos procesos viciados, y claro, nunca contrastando, ¿no? Pues nunca te dicen, a ver, ¿usted qué opina? Oiga, científica, ¿usted qué opina, alcalde? No, lanzaron. Y al otro día comenzó un tema de investigación. Claro, tienen que investigar, sí que investiguen todo. Los abogados llaman una nota criminis. Eso, o sea, se denuncia una nota, una noticia criminis. Claro, y la fiscal dice, me tomo la noticia esa Sí, porque ahí comienza la toman investigación. la nota y comienzan a investigar. Ujú. Investigan a científicos, investigan a médicos, investigan a abogados, investigan a funcionarios públicos de carrera, de libre remoción, y realmente nunca encontraron absolutamente nada. Inclusive este señor periodista estuvo sentado ahí, yo también sentado, y los 13 procesados, y le hacen la pregunta frente a los 3 jueces, ¿no? Bajo juramento, en donde además se le advierte que en caso de mentir podría caer en un delito que se ha sabido llamar de perjurio, que ha sido un delito penal. Y se puede llamar ese momento para que se lo lleven a investigación. Además, ¿no? O Ujú. sea, ahí no puedes mentir porque inmediatamente supondría. se supondría. Ujú. Entonces, el señor dijo que esa nota lo había sacado en palabras más, en palabras menos, porque le habían contado. Y como es periodista, pues no puede ni siquiera revelar la fuente. Entonces, la ley le ampara y ojalá le siga amparando. Pero ahí dijo, y le preguntaron si al periodista se ha revisado el contrato digamos, el proceso de contratación pública, dijo que no. Se ha revisado si el ARSA los calificó estas pruebas como válidas, dijo que no. Se ha revisado otros informes científicos del Korea Testing Certification, por ejemplo, dijo que no. Se ha revisado y así dijo que no, que no, que no. No más preguntas, señor juez. Entonces, nunca hubo sustento, nunca se demostró sobreprecio, nunca se demostró una contratación a dedo, nunca se demostró la baja sensibilidad, la baja especificidad, porque además es un tema microbiológico, ¿no? Es un tema de número de copias de virus, de ARN, de polimerasa, y claro, está ahí involucrados científicos y académicos que dominan la materia. Y que la revista Science, la más importante del mundo, lamentablemente la tiene publicado ahí como el primer caso político de un tema científico microbiológico. Esa es la realidad, ¿no? Y eso me ha dado a mí la oportunidad de ir contando al público, de ir contando a la ciudadanía. Yo pregunto esto y no me gusta mucho meterme en el tema familiar porque respeto mucho ese espacio. Luego yo voy a contar por qué quiero topar el tema de su hijo y por qué lo involucran en este tema. ¿Por qué sucede esto? Mi hijo nunca ha estado investigado en nada, ¿no? Primero decirle que mi hijo yo tengo 2 hijos. Él es mi primer hijo y tengo una hija. De una misma relación, hijos programados, hijos deseados, y yo a mi hijo, inclusive al primero, yo le traje a este mundo porque soy médico, ¿no? A mi segunda hijita no le pude traer porque ya estaba yo en la ciudad de Guayaquil y cuando me llamaron, estaba en dolores y todo, ya en la labor de parto, se fue a un centro médico y nació. Mi ilusión era también traerle a mi hija, ¿no? Entonces estuve en Guayaquil. Cuando ya llegué a Quito, ya había dado a luz a mi hija. Entonces, contarle eso a la gente, ¿no? Porque vayan a pensar Que no lo quiero. que no lo quiero o que mi hijo es producto de alguna situación por ahí.
No, yo amo a mi hijo, ¿no? Y mi hijo, evidentemente, pues lo más sagrado que tenemos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Él no estaba investigado, le piden el celular de él Cuando hacen el allanamiento. cuando hacen un allanamiento, cuando hacen 23 allanamientos, no uno, ojo, 23 allanamientos, le allanan al procurador, le allanan a los científicos, le allanan a los académicos, le allanan a los funcionarios públicos, a los abogados, a los médicos. Y está bien, pues si es que están investigando, no sé, allanaron. Ah, no encontraron absolutamente nada en 23 allanamientos. Y ahí le piden a mi hijo que le dé el celular. Claro, un muchacho de 20 y pico años dice, tenga, Con todos los policías y todo. con todos los policías y con la amenaza de que le llevaban preso. Ujú. Pero en vez de publicarse esos chats frente a un abogado, a un juez y frente a los interesados de este tema, comenzaron los chats a viralizarse Medios de en comunicación. medios de comunicación tradicionales y también de plataformas digitales, de conocida animadversión hacia mi gestión, o sea, porque hay que decirlo, no vayan a pensar que aquí hay medios que son neutrales o que aquí hay medios que informan contrastadamente, no, informan a base de los intereses de cada uno de los dueños de esos medios. Entonces, ahí comenzaron a distorsionarse una serie de chats que nunca se comprobaron, nunca hubo nada, hasta el momento que detuvieron, inclusive a mi abogado, le allanaron, le detuvieron, le metieron preso, le pusieron grillete y todo lo demás, y ya está libre, ¿no? Ya sobreseyeron, pero claro, para conseguir eso, la pregunta de rigor, ¿qué transferencias de dinero hubo entre mi hijo y los funcionarios? Hubo transferencias de dinero, dice, y aquí, y claro, cuando le preguntan, aquí te dejo Priscila, esta es copia del expediente de la investigación, dice que hubo transferencias de dinero de $180 de las apuestas del boli. Con esto detuvieron, ya le pidieron perdón, bueno, no perdón, le dijeron ya vaya nomás, ¿no? Ya el daño está hecho, nadie podrá ¿Quién te regaña? resarcir los hijos y todo lo que es recibir a la policía y todo lo ¿Por qué te demás. pregunto justo el caso de él, no? Esas son las verdades. Todavía está en juicio. Espero que la justicia brille y que evidentemente pues se aclare estos temas. Yo seguiría apoyando a mi hijo. Cuando me preguntan temas de mi hijo, él también tiene su abogado. Me gustaría que él pueda ser entrevistado y todo. Yo no soy abogado, no conozco, pero esas son las cosas que se han dado en el proceso. Yo te preguntaba porque aquí hay algo súper importante, ¿no? Que quiero hacer notar una diferencia. En el caso de Freddy Carrión, de mi esposo, hubo un momento en el que quien le denuncia supuestamente, porque no hay denuncias, es Mauro Falconi, el ex ministro de Salud, quien supuestamente hace todo el relajo. En esa casa del departamento de Mauro Falconi le encontraron cerca de $47,000, que lo supimos después, ¿no? Porque eso no sacaron hecho bomba ni las fotografías de toda la plata, la máquina contadora de billetes. Eso fue el chantaje para que justamente sean testigos protegidos, Mauro Falconi y su pareja, y lo acusen al defensor del pueblo de un supuesto abuso sexual que hasta ahora no se ha comprobado y que no existe y que no hay denuncia particular y no hay nada. Pero cuando en la Asamblea Nacional, en el juicio político, el señor Vanegas y la izquierda democrática quisieron decir es que en la casa hubieron $47,000 y posiblemente Freddy Carrión estuvo por qué ahí. Cuando yo mismo denuncio públicamente esa plata, ¿qué pasa cuando llega la fiscal conjuntamente con Villavicencio y todo? Dice, mañana tendremos respuestas, ¿no? Porque ya les diste que era en cuenta que yo he sido la primera en denunciar y que nadie decía nada. ¿Y la fiscal qué dijo? La fiscal general Diana Salazar en la audiencia dice, es que sí está en investigación, cuando no existe ni la investigación, el número da un número hasta que no existe de la investigación previa y dice, es que es más, está en una investigación reservada porque existen chats entre Mauro Falconi y el hijo del señor Yunda. Lo dijo. Mm. Entonces yo me pongo a pensar con lo que un poco dice, bueno, si el señor hijo de Yunda está en investigación por este tema, porque existen supuestamente chats que lo involucran, ¿por qué Mauro Falconi no lo está? ¿Por qué no tiene denuncias justamente o no está detenido como supuestamente lo hace el señor Yunda? Pero me refiero porque la justicia es así. Para quien quiere acabar, existe todo Bueno, el pero peso de la yo ley, al ¿no? menos no he sabido que haya habido chats Sí, ahí, ¿no? justo, para No, esto, no. exacto. Entonces, yo hacía esta Y comparación para que sí, vean cómo tratan a las personas. O sea, el que quieren acabar a Jorge Yunda y a su familia, entonces del culpable y listo. Pero en el caso de Mauro Falconi, que les ayudó a condenar a Freddy Carrión por un delito que no cometió, entonces está libre. mira, tanto es Ujú, así que se hace un peritaje, la ujú. fiscalía hace un peritaje
de las cuentas de mi hijo. Porque, claro, si delinques, debes encontrar dónde está ese dinero, pues. Debe Así es. incrementarse su patrimonio, o lo tienes fuera del país en cuentas offshore, o lo tienes a nombre de otras personas. O sea, siempre la investigación. Hoy en día es muy difícil esconder un solo dólar. Muy difícil por la trazabilidad de Ujú. los dineros digitales. Muy difícil, ¿no? Mira, a nosotros nos han investigado y qué bueno que a un candidato le hayan hurgado y investigado en todo lado, que nunca he tenido problemas de impuestos, nunca he tenido problemas de dineros mal habidos aquí o fuera del país, ¿no? Que cuando uno escucha que un montón tienen cuentas offshore de dineros oscuros en fuera del país, no pasa nada. Pero gracias a Dios yo camino por las calles, por los barrios y la gente se ha dado cuenta de estos temas. Y aquí estoy, Priscila, para responder las preguntas. No he conocido el tema, que es primera vez que acabo de escuchar esos Sí. temas, pero no he Pero tenido yo. sorprende. Lo que yo me refiero es, por eso me atreví a topar el tema de familia, que no me gusta porque es muy delicado, pero me atreví a comparar, ¿no? A comparar la injusticia que existe o la llamada mal justicia, porque aquí no existe justicia, en que cuando quieren acabar a varias personas les cae todo supuestamente el peso de la ley y le hacen un linchamiento mediático y los juzgan y los encierran. Pero desde el otro lado que tenemos la misma posición, porque supuestamente en este lado tu hijo y Mauro estarían en la misma posición, no hay investigación, no está detenido. ¿Dónde están esos $47,000 que le encontraron, que sí le encontraron flagrantemente en la casa? Y no vemos todo el show mediático que se armó. Entonces sí tenemos una justicia prostituida y ese es el mensaje que quería un poco la comparación para que se den cuenta la gente que la justicia no es en realidad justa para quienes deberían pagar cárcel y en otro lado se hace todo un linchamiento mediático y por eso era que quería topar solamente ese No, tema. no había conocido de ese Ujú. caso. Entiendo que nunca existieron ningunos chats de esos. Que yo conozca, no había una amistad o algo de eso. Yo conocí al exministro de Salud porque era alcalde y porque hablábamos con él para los diferentes temas de la pandemia, de esos temas, ¿no? Pero el resto no he conocido yo. Es parte de las actuaciones de la fiscal general que ya las hemos denunciado. Pero yo quiero ahora, con estos temas que ya hemos topado legalmente y que la gente me ha preguntado, que cuando me escribieron que tenía que hacer estas preguntas, porque es necesario siempre aclararles a la ciudadanía todo lo que pasa y que vive el candidato, ¿no? Y con esto también ya comenzar un poco en el tema de las propuestas de en el tema de la Defensoría del Pueblo, hablábamos justo anteriormente, Freddy en su momento presentó una acción de protección en contra de todos los municipios, ¿no? Mira, y que yo no había tenido el gusto de conocerlo a tu esposo. Lo conocí justamente en el ejercicio de la función pública. No lo había conocido. Yo espero que para cualquier persona que esté enfrentando una situación jurídica, lo único que uno pide es que en derecho se solucionen los temas, ¿no? En derecho, que es lo que propende un ciudadano de a pie. Mira que yo tengo 57 años. En mi vida he contratado un abogado y no tengo nada contra los abogados, ¿no? Pero con pequeñas excepciones, yo digo, a veces hay abogados que no tienen alma, pero hay honrosas excepciones. Nunca en mi vida había contratado un abogado hasta que llego a ser político y he tenido que aprenderme derecho penal, he tenido que aprenderme derecho administrativo, he tenido que aprenderme derecho electoral, porque inclusive intentaron dejarme fuera de las elecciones en un tribunal de los suplentes, de los suplentes, de los suplentes, de los suplentes, que se reúnen a las 2 de la madrugada. A esa hora uno ya está pues ya durmiendo tranquilamente. Y a las 2 de la madrugada, faltando horas para la inscripción, intentan dejarme fuera de la papeleta electoral. Si no hubiese sido porque esa sentencia con la que intenta dejarme fuera, detectan que fue hecha en el municipio de Quito por el abogado mi denunciante, del señor que entró por la ventana, capaz que me dejaban fuera de la papeleta electoral. Esas son las cosas que la gente ya va contrastando, va conociendo y se va dando cuenta. Es una vergüenza realmente el tema de Santiago Guarderas y por eso justo quería entrar con esto, porque cuando la Defensoría del Pueblo comienza a pelear, a hacer una lucha en la violencia contra la mujer, el tema de paridad de género, que presenta esta acción en contra del alcalde y los concejales, Él no debería haber sido vicealcalde, ¿no? Ojo, de acuerdo a la ley dice que si tienes un alcalde, tiene que haber vicealcaldesa. Y claro, y el consejo elige, violando la ley, elige un vicealcalde. pero usted, Jorge, votó también por No, Santiago no, Guarderas no, o no, no? yo no voté. Y Para su además vicealcalde. no, jamás, porque las actas están ahí.
las grabaciones, las sesiones se graban en video, en audio y además se elevan a actas. ¿Cree que si una mujer Y si en hubiera esa, respetado la paridad, y en hubieran esa cambiado votación, esto? y en esa votación, no lo sé, o sea, hay que cumplir con la ley. En la función pública uno no puede hacer o interpretar, sino hacer lo que dice la ley. Y la ley era de que si hay un alcalde electo en las urnas, el consejo debía haber electo una vicealcaldesa. Ujú. Y eso se violó. Él, con los mismos que se quedó, eligieron, se hizo elegir vicealcalde. Y claro, el voto mío, la gente preguntará, ¿pero usted también votó? No, yo no voté, porque me pareció que estaban violando la ley. Esa es la verdad. Justo, esa era las inquietudes que también teníamos. Y algo que también preocupa mucho a la ciudadanía, ¿no es cierto? Fíjese, Jorge, que el robo a personas en Quito, 4.550 personas, robo de autopartes, accesorios de autos, 2.382 en los últimos tiempos, robos a carros, 1.296, robos a casa, 1.203, robos a locales comerciales en Quito, 1.205, bueno, etcétera. Pero no existe, ¿no? Una ciudad de Quito no puede progresar sin la falta de seguridad, y hay que recalcar que la seguridad pertenece o forma parte de las funciones del gobierno como tal, no de las alcaldías. Pero Jorge, no podemos estar en una ciudad en que no podemos salir a trabajar, de que no estamos seguros. ¿Cómo el municipio en estas propuestas podemos mejorar la seguridad? Yo sé que no es competencia del municipio, pero la segunda institución más cercana a la gente es la alcaldía. ¿Cómo la alcaldía podría mejorar la seguridad que tanto estamos temiendo todos los ciudadanos que estamos aquí? Mira, Priscila, y que es la primera vez que tenemos la oportunidad de conversar y de conocerte además personalmente, eh, este tema de la salud tampoco es competencia del alcalde. Cuando hubo la pandemia, yo pude haber mandado una carta y decirles, señores Ministerio de Salud, hagan su trabajo. Pero si yo hacía eso, aquí habían 100,000 muertos. ¿O no recordamos lo que pasó en nuestra hermana querida ciudad de Guayaquil? Los muertos descomponiéndose en los departamentos, en las morgues, Pérdida de cadáveres, sobrepeso en fundas. y con toda la Ujú. situación terrible, hubo 95,000 muertos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? No es mi competencia, pero dada la gravedad extrema de una pandemia, tomamos nosotros decisiones oportunas, efectivas, científicas, y logramos que aquí en Quito tenemos que lamentar 3.800 muertos, pero lejos de los 100,000 que hubiese existido, porque Quito es más poblado que Guayaquil. Lo mismo la inseguridad que tiene esta ciudad. No es competencia del alcalde, pero dada la circunstancia del sicariato, de los asaltos, de los robos, de los asesinatos, de la famosa vacuna, tengo ya varios restauranteros que me han llamado y me han dicho, ya me están pidiendo la vacuna, que está institucionalizada en Durán, en Guayaquil, en Esmeraldas, en Santo Santo Domingo, en Domingo. la provincia de Los Ríos. La vacuna es que usted se pone en un restaurante, se pone en una sala de belleza, se pone una tienda y le van ahí, le visitan, le dicen, ¿sabe que le vamos a dar seguridad de hoy en adelante? Y tiene que darme $1,000 mensuales y si no pago, le Le mato. matamos. O sea, Así mismo si es. eso, digamos, dada la inseguridad que vive Quito, el municipio tiene con qué. Hay el 43.1% me parece de quiteños que ya han sufrido este tipo de delincuencias que justamente conversamos. ¿Cómo contrarrestar? Todos hemos pasado, o le ha Ujú. pasado a uno, o le ha pasado a un familiar, o le ha pasado a un amigo, o le ha pasado a un compañero de trabajo. Es un tema muy grave. Y claro, inclusive nosotros, el municipio te cobra una tasa de seguridad, pues. O sea, nosotros los que vivimos de aquí y pagamos impuestos, pagamos una tasa de seguridad que está alrededor de los 8 o 9 millones de dólares. Eso y más el presupuesto que se requiera para recuperar la paz ciudadana tiene que trabajarse coordinado nuevamente con el Ministerio del Interior, nuevamente con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, con el gobierno, para que Quito pueda tener esta paz, esta tranquilidad
que tanto Pero el necesitamos. discurso de Guarderas es que no es competencia de la alcaldía y claro, desde el 1 de enero se paga la tasa en el impuesto predial, se paga esta tasa de seguridad que se debería dotar para por lo menos vehículos de policía, las UPC que ahora están tan Desde el abandonadas. municipio se puede iluminar las calles, se puede controlar el espacio público, se puede dotar de UPC, se puede dotar de vehículos, de helicópteros si se necesita, porque tenemos también un helicóptero ahí que pasa parqueado, pues tenga la policía y póngase a trabajar y a patrullar las entradas de la ciudad. Se puede dar motos, se puede dar logística, todo lo que se requiera para poder devolverle a la ciudad capital la tranquilidad que necesitamos para seguir saliendo adelante después de un tema de post-pandemia que se ha incrementado la pobreza, la extrema pobreza, el desempleo. Hace unos meses, vea, hubo una llamada en la empresa que recoge la basura en Maceo para unas plazas de empleo. Hubo 18,000 jóvenes en la occidental, quiteños, quiteñas, no nos olvidemos. Y si los jóvenes no tienen trabajo, imagínense los demás ciudadanos que ya pasamos cierta barrera de No, edad. pues ya pasado los 40 años ya todos son viejos y nadie tiene que tener trabajo. Lamentablemente es así, lamentablemente es así. Entonces, ¿qué hacer para propiciar inversión pública? Quito tiene alrededor de 1.500 millones de dólares. La decisión política es la que en qué voy a emplear esos dineros. Yo cuando llegué al municipio, decían que se destinaban 40,000 dólares para el logo del metro de Quito. Y recuerden que hubo una denuncia, inclusive que había sido plagiado, que había que pagar 200,000 dólares por el plagio. Y yo llegué, hicimos, vea, este logo del metro de Quito, que tiene el logo del trole, y costó cero. Esa es la decisión política. Con 40,000 dólares se pueden hacer vías en las periferias, en los barrios donde nunca ha habido ni siquiera una vía, un parque, o nunca ha habido un espacio deportivo. Esa es la decisión política que estamos nosotros proponiendo a esta ciudadanía. El 71.5% de los quiteños tiene una percepción de que las cosas van re mal en la ciudad de Quito. Y esto afecta lógicamente por el tema de seguridad, el desempleo que acabamos de hablar, la violencia contra la mujer, tanto en los buses públicos como se han dado en el metro, en el tren, en la ecovía, en todos ellos. Usted ya fue alcalde, pero en estos 4 años, en esta planificación de lo que fue ahora, ¿existe algún cambio, una visión diferente para realmente mejorar esta visión que tiene todos los ciudadanos de que no se acepta el trabajo y claro, cómo querer regresar a una alcaldía que realmente está acabada y que todos piensan que está mal? ¿Para qué meterse en tantos problemas, Jorge? Mira, Priscila, primero yo fui alcalde 11 meses y esa es la verdad. Yo me acuerdo que hice las fiestas de febrero y invitamos a desfiles a todo el Ecuador y aquí los hoteles estaban llenos y los restaurantes también y el taxista estaba muy agradecido que se hagan fiestas de carnaval en Quito porque siempre en carnaval lo que hacíamos es salir a las playas o a salir a otras ciudades o a otros países. Y después de esas fiestas, ¡pum!, me cayó la pandemia. Ahí ya no Justo. pudimos seguir repavimentando, ya no pudimos haciendo otros proyectos. Ahí la prioridad era salvar las vidas de 3 millones de habitantes y lo logramos con éxito. Quienes hayan pasado o vayan a pasar este fin de semana con su padre, con su abuelito, con su tío abuela, es gracias a que algo hicimos en esta ciudad, ¿no? Porque era el grupo más vulnerable de mortalidad. Entonces, en 11 meses estaba recién desarrollando mis actividades. Vino la pandemia, trabajamos en una pandemia, en un tema técnico, y luego ya me votaron. Entonces, no pude yo desarrollar todo el proyecto. Sin embargo, los indicadores, porque toda gestión pública se mide, Priscila. ¿Cuántas sesiones hubo? ¿Cuántos barrios regularizamos? ¿Cuántos kilómetros repavimentamos? ¿Cuántos perritos esterilizamos en mi administración? Es decir, intrascendente, no, es un tema de salud pública y de sensibilidad. Nosotros ahí inauguramos 3 unidades de bienestar animal y esterilizamos a los perritos. ¿Para qué? Para ganarle a la biología, ¿no? Porque mientras se esteriliza 300 perritos, están pariendo 2,000 perritas. Entonces, esas son las realidades que por eso estamos nuevamente. ¿Por qué quiero regresar? No, porque tengo una vocación de servicio a mi ciudad y porque también el pueblo me ha pedido que pueda terciar en estas elecciones. Creo que yo ya he ganado con haber dicho la verdad en esto. Lo que pasa en las urnas, eso ya no me preocupa. Será una voluntad popular
quien el pueblo elija, una alcaldesa, un alcalde, esa decisión se llama democracia y respetaré lo que se pronuncia en las urnas, no lo que hicieron conmigo, ¿no? Que yo gané en las urnas y en la mesa, con 13 votos y uno obligado, porque la misma señora salió a decir que le habían obligado, me cesaron de mis funciones. Yo creo que también otro problema muy grave el que tenemos en Quito es el tema vehicular y el tema de los pico y placa y que no podemos movilizarnos por ningún lado. Siempre es un caos vehicular y todo el mundo se queja. Ir a los valles, movilizarte de norte a sur. Yo soy de Tulcán, entonces yo siempre digo, de mi casa acá, digo, ya llegaría a Ibarra por lo menos. O sea, es Claro, una cosa que claro. pasamos manejando todo No, el yo, día. yo hago hora y media diario, en la mañana y en la noche hora y 15 es un poquito más, en un tramo que debería ser 18 20 minutos. Sí, justamente. Entonces, ¿cómo solucionar? Porque el pico y placa ya no funciona. A la final que nos quita también un tiempo Ya prudente de no movernos. funcionaba, no sé si Ujú. recuerdas, Priscila, y los amigos que nos están viendo y escuchando, se implementó una medida que era el hoy no circula. Ya no funciona el pico y placa porque tiene 700.000 vehículos transitando, ya no solamente en horas pico, sino en horas valle también. No sé si me pasa solo a mí, pero en cualquier hora del día ya no puedo movilizarme. Antes era que no me podía movilizar en la hora pico. Pero ¿qué hacer para mejorar la movilidad? Pues perfeccionar el transporte público, inaugurar el metro. El metro, cuando me votaron estaba en el 98.74% de su culminación, pero en todo ese tiempo no han podido ni el 1 punto y pico por ciento terminarlo. Y no lo van a poder terminar para diciembre, como Así lo engañosamente ofrecieron, ¿no? lo están diciendo. Eso no es verdad. Yo he hablado con los técnicos. Aquí no es que a mí me han contado o veo Facebook. Yo he hablado con los técnicos, con los españoles, con los franceses, con los hermanos de Medellín, y no hay sistema de recaudo, no hay sistema de seguridad, no hay mantenimiento del sistema del metro. Es decir, si se quema un fusible en alguno de los sistemas del metro digamos, para hacerme entender con la gente, ¿no? Cuando se quema un fusible, no hay quien lo cambie, porque no hay un contrato de mantenimiento. La desesperación y la inoperancia están diciendo que en diciembre, el 21, van a operar el metro. Eso es falso. Bueno, el presidente también en el tema de 6 de diciembre mencionó los mismos 150 millones que iba a apoyar hace Bueno, tiempo. eso está bien, porque el Estado central tiene que hacerse cargo de una obra que vale 2.009 millones de dólares, que además es una deuda para Quito. Y yo le digo a la ciudadanía, no le puedo hacer el parque porque tengo que pagar el metro, no le puedo hacer la vía porque tengo que pagar el metro, no le puedo dar más agua potable porque tengo que pagar el metro, no le puedo dar más alcantarillado porque tengo que pagar el metro, no puedo iluminar la calle porque tengo que pagar el metro. Entonces está bien que el Estado central es una obra no solamente que le sirve a Quito, le sirve al país y al mundo. Entonces ahí me parece que el gobierno central tiene que también intervenir financieramente para alivianar el endeudamiento de la ciudad. Renovaremos la Metrovía, Ecovía, Hay que rediseñar todo, estimada Priscila, ¿no? para cuidar el medio ambiente, porque si ahora vemos y salimos a las calles de este metro es terrible. La contaminación ambiental en Quito es tenaz por los mismos buses que pertenecen al municipio, las líneas que también funcionan Sí, con el municipio. el trole ha retrocedido, ¿no? Y lo retrocedió en la administración anterior, ¿no? En los 11 meses que yo estuve, por si acaso. En vez de comprar autos eléctricos, volvieron a comprar buses con combustión de fósil, emanando pues monóxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Entonces hemos retrocedido. Yo creo que hay que ir inclusive pensando en la electromovilidad. El metro es 100% energía limpia. Nosotros hicimos un plan de agua para el año 2050, cuya traída del agua de las estribaciones de la cordillera oriental le genera inclusive electricidad para funcionar al metro y para funcionar la electromovilidad. ¿Hay alguna alternativa o planes adicionales para el norte de Quito? Porque, a ver, el metro que se está, supuestamente que se inauguraría en diciembre, que tampoco lo creo, llega hasta, no favorece para Calderón, para los otros lugares, ¿no? Yo creería que si hubieran invertido eso, deberían haberse hecho un poquito más allá, que también podrían conectar las dos, el norte y el centro de Quito, ¿no? El metro tiene 22 kilómetros, ¿no? La ciudad tiene alrededor de más de 60 kilómetros.
Y claro, el metro aquí o en cualquier parte del mundo tiene que seguir creciendo, tiene que Ujú. seguir uniendo para que le sirva a la ciudad. Y evitar que haya este caos vehicular y utilizar Sí, este servicio vea, la público. ciudad del futuro, Priscila, aquí o en cualquier parte del mundo es llena de túneles. ¿Por qué? Porque en la superficie ya no se da abasto. Peor en la geografía que tiene Quito, ¿no? Entonces, aquí tiene que seguir creciendo el metro y tiene que llegar a Lofelia, tiene que llegar a Calderón, ¿no? Tiene que conectarse a Machache, tiene que conectarse a los valles, con teleféricos, con un tren ligero. O sea, todos esos proyectos quedaron truncos. Cuando estábamos, yo ya hablé con la prefectura, hablé con los diferentes alcaldes de los otros cantones para seguir creciendo con el metro. Ha sido un tiempo desperdiciado porque la pandemia suspendió todo. Luego ya me botaron de mi cargo, pues y no ha avanzado absolutamente nada. En materia de movilidad tenemos que mejorar el transporte público, rediseñar las rutas y frecuencias en la superficie, sentarse a hablar con los 3.000 buses, con los buses escolares, con el taxismo y todos contribuir para que haya una movilidad en Quito. Hay 3 millones de viajes al día en Quito. Esos hay que propender tener un diseño que vaya alimentando al metro para que desincentivemos el uso del automóvil y como ocurre en Qatar ahora que estamos en el mundial, ahí nadie usa auto particular, ahí todo mundo, hasta el más millonario utiliza el tren, utiliza el taxi, utiliza el bus, que además allá es gratuito, ¿no? Porque cuando aquí propusimos que sea gratuito ya me dijeron populista, demagogo, ni sé qué. Hacia allá va el transporte público en el mundo entero, a que sea gratuito. No es que sea gratuito, sino que hay un tema de compensación para que en los impuestos que ya pagan los ciudadanos está ahí ya contemplado el mantenimiento de un transporte que a la familia promedio en Quito le significa 35, 40, $50 al mes para poder transportarse acá. Fue en mi administración que hicimos una ordenanza para que haya ya una tarifa unificada. Bueno, Jorge, mira, para el otro lado es porque hoy tenemos público en el sede. Bueno, Entonces, sí, así veo. entonces, por si al caso, los que nos están mirando, es porque existe público y también está conversando con ellos. Un tema súper importante y que creo que ha existido en todos los gobiernos autónomos en muchos años anteriores, no de hoy, sino de siempre, es el tema de la corrupción. Corrupción en el tema de los taxis para pedir los permisos de los taxis, en el tema de los buses, también que se pide las frecuencias, cómo lidiar con eso y que internamente, ¿no? El tema de las ANT, el tema de las matrículas vehiculares, que ahora está un caos también aquí en Quito, pero cómo evitar la corrupción, porque creo que la corrupción ha habido en prácticamente todos. ¿Cómo evitar que no especialmente tal vez el alcalde, puede ser los funcionarios que están en cada dependencia, evitar esa corrupción? ¿Cómo va a evitar que haya toda esta corrupción dentro del municipio? Bueno, mire, gracias a Dios, debo decirlo con toda la entereza, en mi administración, que 11 meses que estuvimos y más el tiempo de la pandemia, no tuve ni una sola denuncia en temas de corrupción en cuanto a movilidad, que habíamos escuchado en todo el tiempo, en todas las administraciones. Mis disposiciones eran ayudar al transporte público, ayudar al transporte comercial, porque son gente también que vive de su trabajo. Detrás de cada una de estas unidades hay una familia, el transporte escolar, las camionetas, el transporte pesado. Hay que sentarse a trabajar con ellos, ¿no? Y nunca tuvimos nosotros una sola denuncia de que alguien le pidió algo para su regularización o algo de eso, ¿no? Lo cual hay que seguir combatiendo. La corrupción es de lado y lado y es un tema cultural, ¿no? Desde que alguien te propone algo y al que acepta, porque a veces también aquí solamente se quiere condenar al que acepta y al que propone no pasa nada. Entonces es un tema cultural que hay que seguir luchando, Priscila, y para eso yo creo que hay que seguir trabajando con educación, formando a las niñez, a los jóvenes, para poder seguir saliendo de estas situaciones que aquí en cualquier parte del mundo y más en nuestras sociedades son muy arraigadas. Hemos visto todos estos problemas, amigos y amigas, en el tema de transporte, tema de corrupción que estamos justamente hablando, medioambiental, la violencia contra la mujer, la delincuencia en la capital, los quiteños y quiteños que nos tiene tan preocupados.
Esta es una larga lista de problemas que los candidatos, ¿no? Los candidatos deberían estar, yo creo que deprimidos al lanzarse a una campaña política, porque los problemas son tantos y los recursos a veces pocos, que en los últimos años hemos podido ver, ¿no? El municipio de Quito ha dado muestras también de politización, de corrupción, de ineficiencia administrativa, además de piponazgos en este momento, porque todo se va al pago de sueldos, salarios de burócratas municipales. ¿Y cómo atacar, no, estos problemas? ¿Se siente deprimido Jorge Yunda por nuevamente A tratar de ver, coger un gobierno autónomo tan ineficiente? no es fácil, Priscila. O sea, de pasar de que te digan que eres un empresario exitoso. Yo he trabajado toda mi vida. Yo, gracias a Dios, he resuelto mi vida y de siguientes generaciones. Pero de pasar de ese ejemplo, si se quiere, de superación, a que cualquiera sin conocerte te diga corrupto, ladrón, son cosas difíciles. Yo tengo amigos valiosos, cercanos, que no quieren meterse en la política y yo tampoco quería meterme en la política y alguien que esté en los cinco sentidos no va a querer meterse en la política, pero que nos vamos a quedar quejándonos, nos vamos a quedar solamente en Twitter, ¿no? O nos vamos a quedar solamente criticando, descalificando. Yo creo que hay que decir, mójense el poncho también, mojémonos del poncho. Es lo que a mí me ha impulsado a seguir en la política, más allá de los bemoles que tú acabas de mencionar, Priscila. Es horrible, pues, de la noche a la mañana, no para uno que uno tiene una piel de elefante, ¿no? Porque a mí no me afecta ni que me discriminen, ni que me calumnian, ni que me denuncian. A mí me denunciaron por terrorista. Ese fue mi primer choque, ¿no? El abogado, digo, estás loco, debe haber sido por alguna otra cosa. No, no dices por terrorismo. Digo, pero pana, ni siquiera fumo, pues no tengo ni fósforos. Se supone que el terrorismo es ya una cosa heavy, ¿no? Una cosa Esto macro. fue en las protestas, ¿no? Sí, en las protestas. Y claro, me denunciaron de eso y toca contratar un abogado para decir, vea, no, no soy terrorista. Bueno, ¿y qué podía hacer, no? Al final es un derecho constitucional que ¿Qué? los ciudadanos estemos en O las sea, calles pero ¿qué puedes hacer si peleando, yo ni ¿no? siquiera tuve nada que ver con las protestas, ni con el decreto, ni con nada? Más bien yo fui el pacificador que le hice entender al presidente de aquel entonces que iba a haber aquí una masacre. Y vino al siguiente día, de lo que me fue a buscar en Guayaquil, vino al siguiente día y derogó el decreto. ¿No? Pero ya hubo muertos, decenas de muertos, personas que se quedaron sin ojos, con discapacidades, pérdidas millonarias, más pobreza. Cuando la autoridad no escucha, tiene una sordera política, ocurre el derramamiento fratricida de sangre. Pero para terminar, y me robo unos minutitos nada más, Así, pero ese es el discurso que ahora los candidatos de derecha o los candidatos de la Shiris, de todos ellos que han tratado de posicionar que cuando lleguen a la alcaldía va a cuidar Quito y que no va a permitir que no haya ni una protesta y que tendrán que pedirle bueno, permiso a ¿cómo ellos. tienes que cuidar Quito generando empleo, erradicando la pobreza, erradicando el desempleo, preocupándote de limpiar los ríos, la movilidad, preocupándote que sea una ciudad segura? Así le cuidas a Quito. No hay otra forma más. Si aquí hay una situación muchas veces de sordera política que te digo, hay que ponerse en los zapatos de la otra persona que reclama algo, pues, ¿no? Y sentarse a dialogar y sentarse. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país? Después de los muertos se sientan a dialogar, se sientan a hablar. Ya cuando hay familias en luto llorando, ¿no? Y que pasa el tiempo y se olvidan, ¿no? Y No hay se, reparación, no hay se pasan el absolutamente tiempo. nada, ¿no? Claro, entonces todos deberíamos cuidar a la ciudad proponiendo y dando oportunidades para que podamos ser una mejor sociedad. Yo quiero agradecerte, Jorge, por este A ti, espacio. Priscila. Ha sido muy fructífero conversar, saber desde tu punto de vista y desde tus palabras qué ha sucedido con Jorge Yunda y sobre todo, ¿no? Desear primero que brille la justicia en todo lo que atraviesen. No soy para quien no he visto, no he revisado los procesos legales que tienen ustedes, pero que la justicia sea para todos. La justicia es lo que se desea siempre y que en la campaña, lógicamente, sea democrática y que sean los ciudadanos y ciudadanas quienes elijan a su futuro alcalde o alcaldesa en este momento y que se lleve una campaña limpia como debería ser. Yo quiero realmente agradecerte por esta entrevista que hice unas preguntas un poco sensibles, que no es mi intención, pero sí había que un No poco hay que hablar de esos temas, yo te agradezco.
Y más bien quedo presta para otro espacio, seguir conversando cómo va la campaña. Aquí está Jorge Yunda, que ha estado por las fiestas de Quito y que, como digo, eso llamó mucho, mucho la atención, que sin ser alcalde creo que dieron más serenatas que el propio alcalde actual, que no es alcalde. Para mí no creo que sea legal estar en su puesto, pero yo quiero más bien agradecerte el espacio y desearte mucha suerte. Muchas gracias, Priscila. La verdad que ha sido interesante conversar y qué bueno las preguntas que sean para poder justamente desmitificar cosas que se dicen, hacer una invitación a los demás candidatos. Hagamos debates, propuestas, veamos cómo queremos solucionar la inseguridad de Quito, cómo queremos generar plazas de empleo para los jóvenes, erradicar la pobreza, el tema de la salud, de la educación, el tema de la movilidad, el tema del ambiente. Esos son los El temas que comercio informal. ese es el desempleo. La persona que está ahí vendiendo unas lechuguitas no es porque quiere salir allá, es porque no hay oportunidades. Lo que hay que cogerle a esa persona es capacitarle, censarle, reubicarla dignamente. No lo que veo que lo que hacen, no, 11, 12 policías metropolitanos, que no es culpa de ellos tampoco, reciben órdenes, le hacen llorar, le hacen caer, se van llevando la mercadería. Esas son las infamias que nosotros siempre estaremos repudiando. Bueno, amigos y amigos, yo quiero agradecerles a ustedes por estar pendiente de este programa. Este es un programa independiente que siempre queremos conocer las propuestas de Quito en beneficio de la ciudadanía, porque son ustedes quienes permiten que estemos aquí. Nos vemos el próximo jueves por Rojo Oscuro a las 7 de la noche. Un fuerte abrazo. ¿Buscas una plataforma para estar en noticias sesgadas de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.